amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de biodiversidad. Biodiversidad es la variedad e interdependencia de la vida en todas sus formas. La diversidad biológica actual es producto de dos fenómenos que se han llevado a lo largo de la historia de la vida en la Tierra: la especiación y la extinción. La cantidad de las especies de hoy es resultado tanto de la formación de nuevas especies como de la extinción de las mismas. La biodiversidad actual es resultado de las fuerzas y procesos evolutivos. La extinción de ciertos grupos o especies permitió la multiplicación de otras y la conquista de los ambientes que las especies extintas dejaron, y por lo tanto del surgimiento de nuevas especies que se diversificaron para ocupar los nichos vacíos. Biodiversidad significa diversidad de vida, en todos sus niveles de organización. Así, la diversidad biológica no se refiere solo al número de especies, sino que hace referencia al gen, a la especie, las poblaciones, las comunidades, los hábitats, los ecosistemas, los biomas, etc. Cuando hablamos de diversidad genética, se refiere al conjunto de información genética de las especies y de los individuos, resultado de la evolución, de su interacción con el medio biofísico y la convivencia con las otras especies a través de la historia de la vida en la Tierra. El material genético de los microorganismos, plantas y animales contiene información sobre las características de cada especie y cada individuo. Está compuesta por el ADN. Esta información genética es el mecanismo básico sobre los cuales se basa la adaptación y la especiación. Este aspecto de la biodiversidad requiere de consideraciones muy especiales debido a sus implicaciones en la agricultura y la biotecnología. Cada especie es depositaria de una inmensidad de información genética. El número de genes puede comprender desde unos 1000 en una bacteria a 10.000 en un hongo, a 400.000 en algunas plantas y animales. Si transcribiéramos a letra impresa la información contenida en los genes de la célula de un ratón, por ejemplo, nos dice Dirso, llenaríamos 5 ediciones de la Enciclopedia Británica. La diversidad de especies se refiere al número de variedades y especies existentes. Hay, por ejemplo, muchas especies y subespecies de primates, ratones o murciélagos, y pocas de elefantes o rinocerontes. Así, también, dentro de los diferentes grupos de plantas y animales, hay familias y órdenes más diversos que otros. También hay lugares en la Tierra que tienen más especies que otras, regiones, países o ecosistemas que son más biodiversos. La selva, por ejemplo, o los arrecifes de coral son más biodiversos que el desierto o la tundra. También es importante referirse a la abundancia relativa de diferentes especies. Por ejemplo, una región contiene muchas especies diferentes de plantas y animales, tiene mayor diversidad de especies que una en la que solo hay algunos tipos de especie. Para entender la diversidad de especies también es importante el concepto de endemismo. Una especie endémica es aquella especie que solo se encuentra en una región geográfica determinada dentro de un país o región y que no se encuentra en ningún otro lugar. Estas especies, con un área geográfica reducida o determinada, también son importantes en el proceso de la biodiversidad. Y la biodiversidad de ecosistemas. La diversidad de ecosistemas, en el marco de la diversidad, se refiere a la diversidad de comunidades, de paisajes, biomas y ecosistemas compuesto por los diferentes ambientes terrestres y acuáticos que tiene la Tierra. Formada por los diversos tipos de selvas, diversos tipos de bosques, pastizales o desiertos. El término ecosistema fue propuesto por Tansley en 1935 para definir al sistema compuesto por la comunidad biológica, lo biótico, y su medio físico o abiótico. Actualmente el concepto de ecosistema es un concepto dinámico
usado para definir en el espacio y en el tiempo flujos de energía, producción de materia y otros procesos físicos, químicos y biológicos. Pero, ¿cuál sería la diversidad de la Tierra? Uno de los ángulos más problemáticos de la pérdida de biodiversidad es que no sabemos con certeza cuál es la diversidad biológica del planeta. A partir de que Linneo implantó el sistema binominal en 1753, se han identificado y nombrado cerca de 1.5 millones de especies. Nos dice Dirso, es como si hubiéramos leído solo 5 hojas de un libro de 100. Se sabe, por investigaciones en las selvas tropicales de América, que el número de especies del planeta podría estar cerca de los 10 millones de especies. Dirso nos cuenta que el ecólogo norteamericano Terry Irwin, a partir de unos estudios en Perú, puso en evidencia la existencia de un mundo entomológico, el mundo de los insectos, prácticamente desconocido, el dosel forestal de la selva neotropical, es decir, la parte más elevada de la selva. Este científico colocó en la copa de los árboles un insecticida de acción inmediata, liberada repentinamente en forma de neblina y por control remoto. El insecticida generó la caída en masa de varios insectos, los cuales fueron colectados en placas dispuestas a los pies de los árboles. Los resultados fueron espectaculares. Se colectaron 1100 especies de coleópteros, la mayoría herbívoros, otros carroñeros y otros depredadores. Sumaron 160 especies de escarabajos específicos para una especie de árbol tropical. Los coleópteros representan solo el 40% de las especies de artrópodos. El número de especies crece de 160 a 400, considerando que la fauna del dosel es el doble que la del suelo de la selva. El número llega a 600 y estimando unas 50.000 especies de árboles tropicales, Irwin llegó a su cálculo de 30 millones de artrópodos tropicales en total. Y no es que este sea el cálculo exacto o preciso de la diversidad de la Tierra, pero nos sirve para entender la cantidad de especies que todavía no alcanzamos a clasificar. Y así podría suceder, por ejemplo, con los fondos marinos. Se estima actualmente que el número de especies de la Tierra está cerca de los 10 millones, de los cuales entre el 50 y el 90% están en los trópicos. Cada día se descubren nuevas especies. Hace poco se descubrió la bacteria más grande del mundo dentro de un pez, en aguas australianas. La bacteria mide medio milímetro y tiene un volumen 1.000.000 de veces mayor que la bacteria coli, la más grande que se conocía hasta ahora. Y así se van haciendo nuevos descubrimientos. Los suelos también tienen una gran cantidad de especies de bacterias y los mares, por ejemplo, tienen una cantidad enorme de virus y todas estas especies requerimos estudiarlas. Aunque la mayoría de los grandes vertebrados ya están descritos, hace apenas, los animales grandes, hace apenas una década se descubrió una nueva especie de canguro arborícola. En 1986 se descubrió el lemur del bambú dorado de Madagascar. Y en 1987 el gecko gigante en Irán. Y en Vietnam una nueva especie de ciervo de Muntiac, además de una nueva especie de pez, una tortuga de caparacho amarillo y un ave. Así, el esfuerzo de conocer la biodiversidad está en peligro por su pérdida. Estamos perdiendo la oportunidad de registrar y conocer especies antes de poderlas describir. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.